Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su puntual asistencia a nuestra sesión de hoy. Primero quiero comentar que la grabación de nuestra sesión la compartiré con los compañeros y compañeras de química, que el día de ayer no tuve oportunidad de dar la clase, pero que comenté que iba yo a pasar esta sesión también para ellos, ¿no? Aclaro, en ambos casos, tanto con eh, esta sección como con ellos, que no he podido avanzar con la revisión de su última actividad. Ya lo tengo programado para este fin de semana, la revisión de su primer mapa conceptual. Ojalá que pues tenga una presentación completa a partir de las sugerencias para elaborar ese trabajo. Lo que se tiene que hacer a partir de lo que hoy comentemos es la primera infografía, que tiene que ver con pues la trayectoria del autor que vamos a estar consultando en adelante, ¿no? Ya tenemos un panorama, hemos anticipado en las sesiones anteriores de qué va el tema a desarrollar en el texto de la diversidad de la ciencia de Sagan, y qué puntos son los que vamos a estar poniendo mayor atención, ¿no? Entonces, bueno, en esta infografía, para entregar también de acuerdo a cómo lo calendaricemos para cada grupo, es un poco similar, no en ambos casos será para el día lunes, pero en diferentes horarios, ¿no? Entonces, esa especificidad, esa especificación, la compartiré en cuanto lo pueda yo agendar ya en la plataforma. Pero sí dejar muy en claro en ambos grupos que esta infografía, la cual pueden ustedes pues aprovechar en la red de cualquier plantilla ya prediseñada para realizarlo, bueno, que los materiales que puedan ustedes consultar, yo les voy a mostrar ahora lo que consulté para mostrarles una perspectiva también general sobre la vida del autor, ¿no? De la diversidad de la ciencia. También, ¿qué otras fuentes pueden ustedes revisar para crear ese material, ¿no? Recuerden que se tiene que subir ese trabajo como archivo en PDF. No, no he respondido a algunos mensajes, ¿no?, que me mandaron a la plataforma o incluso al correo institucional para aclarar a todos y todas lo siguiente. El único lugar donde se puede hacer la evaluación de la actividad es en tareas, ¿no? Comprendo que por situaciones imprevistas no sea a veces posible, pero yo recomiendo que si se programa en un lapso de tiempo manejable, ¿no?, la entrega de la actividad, que lo consideren. De otro modo, difícilmente yo puedo hacer una evaluación de la actividad si no se manda en el apartado de la plataforma que corresponde, porque justo es ahí donde ustedes obtienen el puntaje de la actividad. No puede ser fuera de la plataforma y específicamente del apartado de tareas, ¿no? Y el otro punto, insistir que cualquier actividad que se sube a modo de archivo, evidencia de sus actividades, tiene que ser en PDF para que eh, pueda yo hacer la consulta rápida de su trabajo, ¿no? De otro modo es inmanejable, digamos, ¿no? Hay candados, lo que sea, ¿no? Será, si ustedes quieren, el modo como están configurados los dispositivos que utilizo, etcétera, pero la única manera de hacer una revisión correcta de lo que ustedes compartan es si el archivo lo suben en PDF, ¿no? Entonces, lo mismo. Hagan el esfuerzo por seguir las recomendaciones, las indicaciones y apegarse a los periodos de entrega para que de ese modo no tengan ustedes la dificultad de, bueno, no haberlo hecho y buscar la manera de resolverlo. Siempre considero, si los tiempos lo permiten, ya muy al término, revisar estas solicitudes, si diera tiempo, ¿no?, y atenderlas. Por ahora es imposible. De entrada ya estoy muy atrasado porque
pues estuve atendiendo una situación de salud familiar. Entonces, bueno, por eso y otras razones es que no he hecho la revisión, por eso todavía no aparecen sus puntajes. Pero bueno, espero que esta semana pueda yo avanzar y en el mejor de los casos terminar, para que ustedes también estén informados, informadas de sus puntajes, ¿no? Y vayan también eh, haciendo la suma correspondiente y se den cuenta de cómo van ustedes avanzando con su evaluación acá en el curso, ¿no? Son dos cursos en tanto que materias diferentes, pero el contenido es el mismo. La experiencia de cómo enfrentarnos a la dificultad del tema, bueno, tiene que ver con el hecho de que acá, para este grupo, estamos con compañeros, compañeras de nuevo ingreso realmente a la institución. Aún, bueno, claro, ya tienen una experiencia previa, pero sigue siendo pues el primer año, ¿no?, de la carrera. Y en el caso de los compañeros y compañeras de la sección de Filosofía de la Ciencia, bueno, ya están en un periodo diferente, no mucho más avanzados en la licenciatura, pero incluso creo que se presta la oportunidad para escucharnos entre nosotros y lograr que pues, la universidad sea ese espacio deseable donde escuchemos los puntos de vista del tema que estamos proponiendo. Un tema interesante, un tema que sigo eh, poniendo atención al hecho de la dificultad que conlleva intentar integrar lo que podría parecer al comienzo temas diversos, ¿no? La cuestión de la química y su interés por el universo. Yo invito de nuevo a revisar este pequeño escrito de Peinberg y si pudieran consultar otros de sus libros de divulgación científica, pues es altamente recomendado para, bueno, eh, ver que la química tiene un alcance muy importante en nuestro tiempo y que sus aplicaciones pues han trascendido a lo largo de su historia al punto de que hoy es muy claro que para poder estudiar eh, el universo se necesita también del desarrollo de la química, ¿no? Eso es una idea muy bonita, muy interesante porque eh, nos permite ver un escenario diferente que antiguamente no había, la de un diálogo en el mismo plano de complejidad, ¿no?, y de profundidad entre la química y otras ciencias, ¿no? Justo que la química también haga aportaciones para comprender qué es el universo, nos muestra, ¿no?, que se trata de una ciencia consolidada, ¿no?, autónoma, con sus propios métodos, pero que tiene esa apertura, ¿no?, para ser una disciplina integral, para trabajar en equipo con otras áreas, que pues en otra época hubiera sido muy difícil concederle tal importancia a esta ciencia, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena que ustedes cada vez se acerquen a un escenario donde se reconoce su papel, su trabajo, ¿no?, su conocimiento, eh, y que también escuchen, ¿no?, la perspectiva que desde otras disciplinas, la más inmediata, por supuesto, la física, aunque es una relación siempre tensa, ¿no?, con aspectos a favor y en contra, pero bueno, sin duda esto es parte también de la experiencia de pues ejercer esta ciencia tan sorprendente, tan bella, ¿no?, tan compleja como es la química, ¿no? Bueno, está el otro tema, la cuestión a debatir, y si no es que me parece que la perspectiva en general de la mayoría de ustedes ha sido la propuesta no de contraponer, sino de integrar, de ver incluso deseablemente si se da este encuentro del modo más amigable posible, ¿no?, entre la ciencia y la religión. Hasta donde hemos avanzado, creo que tenemos una perspectiva común sobre el asunto, eh, reconociendo que la ciencia es un conocimiento objetivo de la realidad, que en esa misma definición toma en consideración sus propios límites. No lo puede saber todo, si no, no sería ciencia, sería otra cosa. Y por otro lado, la religión, que está estrechamente en relación con
nuestra manera de valorar el trato que tenemos con las cosas, ¿no? Y que sobre todo, bueno, esto que digo es lo más general, lo más importante es, como titula Sagan a estas conferencias que impartió y que luego se publicaron con el título del libro que vamos a revisar, La diversidad de la ciencia. Bueno, tiene que ver con esto que llama Sagan la búsqueda personal de Dios, ¿no? Como un científico que no dudó en hacer explícita su escepticismo a veces, ¿no? Su crítica, sus sospechas a explicaciones que no estaban ceñidas al rigor de la ciencia, ¿no? Porque claramente para poder tratar un tema desde una perspectiva científica se requiere de pues, conocimientos, ¿no es cierto? Y insistí mucho la sesión anterior en ambos grupos, se necesita de tomar distancia de esto que es pues el medio inmediato sobre el que damos explicaciones poco racionales, ¿no? Tal vez son coherentes, tal vez aportan sentido, sobre todo cuando queremos resolver las cosas lo más pronto posible. No hacemos un examen, no tomamos en consideración detalles importantes. Entonces incluso a veces salimos al paso únicamente repitiendo pues acciones, ideas que más o menos convienen para determinadas situaciones. Bueno, resulta que para la ciencia el modo de proceder es completamente diferente, es de un profundo examen acerca de lo que ocurre, poniendo a prueba nuestras propias percepciones de las cosas y que cuando incluso habiendo logrado una explicación objetiva acerca de lo que sucede, estemos satisfechos o satisfechas con ello, es justo el momento que nos advierte de atenernos para evaluar lo que ya sabemos. Dado que la ciencia, si no lo sabe todo, si es un campo de estudio donde permanentemente tiene que corregir lo que sí sabe, ¿no? Este proceder metódico, epistémico, lógico, ontológico de la disciplina, de las ciencias, pero concretamente de la química, va a ponerla muy cerca, ¿no? Le va a permitir tener un diálogo muy interesante con la propia filosofía, ¿no? Entonces, noten, ya son como que varias cosas, un poco esto de qué opinión tienen ustedes sobre el encuentro entre la ciencia y la religión, otro de cómo la química es una ciencia que a través de su desarrollo histórico, justo ahora se nos presenta como un campo de estudio de mucho interés para la filosofía, en fin, ¿no? Y bueno, todo eso vamos a intentar acotarlo a nuestro comentario, ¿no? Al pensamiento científico, al trabajo de divulgación de Carl Sagan. Y ahí también otra cuestión, ¿no? Cómo poder distinguir que en su texto o en la obra que hayamos revisado, porque pues ya tengo muy claro que para también algunos y algunas de ustedes no se trata de un primer acercamiento, ya había una cierta noción del trabajo de este pues muy importante divulgador de la ciencia, ¿no? Cosmólogo, hemos dicho muchas veces, y veremos ahora, muy a grandes rasgos también, no podemos profundizar lo suficiente, dando detalles sobre su vida, como la de cualquier gran personaje de la historia y concretamente de la ciencia, tiene aspectos que pues llaman mucho la atención, sobre todo en la manera como pensó el conocimiento científico, cómo fue que lo cultivó y también, bueno, siempre aparecen ahí situaciones personales, anécdotas que mostraban el tipo de carácter que tenía Sagan, ¿no? Cuáles eran sus ideas en torno a una gran diversidad de asuntos concernientes ya no solo a la ciencia, sino, lo diré así, en un sentido muy filosófico, en torno a la condición humana, ¿no? Ya habíamos puesto anteriormente, cuando revisamos Ciencia y Religión de
Einstein, hablando de él, que cuando desde una perspectiva científica nace este interés por también reflexionar lo que pasa en la cultura, bueno, hay una seria consideración sobre lo que es la educación, sobre lo que es la filosofía, sobre lo que es la historia, y para ejemplo, bueno, todo lo que el propio Einstein haya escrito acerca de estos temas, ¿no? Sucede lo mismo con Sagan, ¿no? En donde, insisto, habría que tener muy en claro, ojalá eso lo puedan ustedes expresar en su actividad del día lunes, ¿no? Eh, Incluir en su infografía un pequeño apartado donde pues dan su punto de vista acerca de la obra científica del autor, que en buena medida se reconoce, ¿no?, como divulgación de la ciencia, justo el texto que veremos, y que es una obra póstuma, es decir, se publica después de la muerte de su autor, bueno, catalogada como una obra de divulgación científica, pero que cuando se le trabaja a profundidad y surgen varias consideraciones como las que acabo de mencionar, todos esos temas a los que hay que pues darles una hilación coherente, aun cuando sea difícil, comprendo que posiblemente todavía para algunos o algunas de ustedes esté costando trabajo, ¿no?, establecer la relación de todos estos temas, pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Realmente quien nos va a dar la pauta para hacerlo de un modo más ordenado será justamente la lectura que hagamos ya a partir de la siguiente semana de la diversidad de la ciencia. Digamos que nos hemos estado preparando a lo largo de este primer mes del curso, trabajando, ¿no?, esas temáticas que de suyo cada una pues abre a muchas preguntas, ¿no?, a una búsqueda propia. Bien, podíamos quedarnos un poco en esa línea donde habría que reflexionar sobre el porvenir de la química, sabiendo que ahora tiene un lugar importantísimo para explicar lo que sucede en el universo, ¿no? Eso, pues tómenlo incluso ya no solo como parte del tema de nuestro curso, sino eh, como una línea de trabajo, de investigación que tal vez a ustedes a futuro les interese, ¿no? Por otro lado está esta cuestión, este tema eh, que se presenta con diversos matices y que pudo ser únicamente lo que se hubiera trabajado en nuestro curso, la cuestión de la ciencia y la religión, ¿no? Hemos dicho, no creo que todo lo más importante, solo nos hemos acercado. Einstein, a partir de su ensayo, nos da un panorama sobre la cuestión. Espero que en el mapa conceptual se puedan ver los conceptos más objetivos, si ustedes quieren, para tratar el asunto. Y bueno, en caso de que no sea explícito, significa que hay que poner más atención, insistir más en aclarar el diálogo, al menos ya ahora en lo que se ha propuesto Sagan, ¿no?, entre la ciencia y la religión, habiendo pasado luego ya de mucho tiempo, o algunos años, mejor dicho, algunas décadas, de un primer acercamiento, ¿no?, en su texto, donde ya muy puntualmente va a hacer varias objeciones a la religión que, bueno, si vemos los antecedentes históricos de la ciencia, veremos varios momentos o episodios donde quienes aportaron al desarrollo del conocimiento científico se tuvieron que enfrentar con los dogmatismos, ¿no?, con los prejuicios y con pues ese poder eh, sobre el conocimiento que en algunas épocas presumió tener la religión, negándole a la ciencia un terreno propio, ¿no? Y entonces estaría subordinada, esclavizada, controlada por lo que dijera la religión, no, perdón, ¿no? Y entonces, bueno, dándose cuenta un Giordano Bruno, un Galileo Galilei, ¿no?, que pues la ciencia nos da una evidencia mucho más clara de cómo se comporta la realidad, pues claro que eso abrió a un debate hasta ahora
recuerden lo que dice Einstein, avivado por toda una serie de prejuicios, ¿no? De lecturas que lejos de buscar un diálogo maduro, pues lo que hagan es defender un campo u otro, ¿no? La consecuencia a la que quiere llegar Einstein, más allá de subrayar que se trata de un tema todavía vigente, es que cada científico o científica ha de llegar a una conclusión personal sobre esto que sea lo que el propio Sagan después también retoma, la búsqueda de Dios, ¿no? La búsqueda de Dios. Concepto, eso fue lo último que vimos, ¿no? Que para nosotros resulta pues interesante de pensar, ¿no? Interesante de pensar porque no, no se trata de lo que significa este concepto a la luz de pues las creencias que tradicionalmente aparecen en la cultura, en la comunidad, en lo cotidiano, ¿no? Recuerden ahí, lo habíamos aclarado o mencionado, que Einstein está fuertemente influenciado por las nociones filosóficas de Spinoza, por ejemplo, para quien Dios se manifiesta como un concepto que revela el orden de todo lo que existe, ¿no? Entonces, noten, ¿no? Que si hay posibilidad de establecer una cercanía entre la ciencia y la religión, es porque entiende de un modo muy distinto conceptos como este, conceptos como el de Dios. Y lo subrayo porque, bueno, va a ser una cuestión a la que nos lleve el texto de Carl Sagan, ¿no? Y bueno, dentro de todo ese preámbulo, llegamos ahora sí a la parte donde comentaremos a grandes rasgos sobre la vida del autor, ¿no? Hay mucho que revisar, tan amplios son los comentarios sobre su obra, ¿no? Que pues se concede incluso buscar en las páginas de consulta más general, Wikipedia, por ejemplo. No quise retomar algunos pasajes porque seguro ustedes consultarán para eh, proponer algún tema en su infografía, pero que no sea el único material de consulta, ¿no? En línea, por supuesto. Habría que ver todavía un poco más. Yo acá les voy a compartir algunas fuentes en línea que sí, de un modo muy riguroso, muy cuidado, hablan de la trayectoria de la vida de Sagan, ¿no? Y bueno, porque necesitamos tener también este antecedente hasta llegar pues a una lectura eh, de mayor rigor con el libro de la diversidad de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que ir preparando para eso, ver hasta demostrar. Ya cada sesión está destinada a un pasaje del texto, entonces, bueno, sí, ahora ya nos enfrentaremos a una tarea mucho más específica, la de llevar a cabo la lectura del libro, ¿no? Bueno, como última parte de este preámbulo introductorio a nuestro autor, les quiero presentar, me confirmaron que ya pueden ver la proyección. Vamos a revisar únicamente pequeños pasajes, ¿no? Del prólogo de esta biografía escrita por William Putstone, Carl Sagan, Una vida en el cosmos, ¿no? Hay mucho que pensar, incluso, bueno, es una biografía extensísima, así que solo retomé pasajes que están muy al comienzo, pero bueno, uno se asombra de la cercanía e interés que tuvo Sagan por escritores de la época, ¿no? Eh, su vida tan activa en la universidad, su itinerancia en varias universidades de Estados Unidos, ¿no? El hecho de, bueno, desempeñar puestos, cargos, comisiones importantes en Harvard, por ejemplo, ¿no? Y que también, pues, fue un personaje, no creo que sea necesario comparar con Einstein, pero dijimos sobre él que había ocupado ya un lugar importante, ¿no? En el imaginario de la cultura, ¿no? Era
sí, una eh, figura popular, ¿no? Que aparecía en playeras, en cuadros. Siempre se esperaba eh, que Einstein dijera algo sobre todo tipo de temas. Algo parecido, ¿no? Después ha sucedido con Sagan, ¿no? Quien logró hacerse de una fama independientemente de qué tan cercano fuera, pues, a los científicos de la época, a las instituciones de la época. Ya bastante reconocimiento pudo haber tenido por haber trabajado en las universidades más importantes de Estados Unidos, pero realmente la fama la obtendrá esa presencia que lo convertirá como en su momento Einstein, que insisto, era el científico que fue, pero por otro lado también una figura pública. Bueno, algo similar con Sagan, pero por razones diferentes, ¿no? Por razones diferentes. Podríamos decir que se trataba del mismo modo de un científico excéntrico, ¿no? Eh, exiliado, ¿no? Que pues llevó a cabo la principal parte de su formación y actividad científica en un lugar diferente al que había nacido. Sucede también así con Einstein, no sé si recuerdan. Pero claro, lo que tuvo Einstein como principales medios para la divulgación de sus ideas fueron los periódicos, fue la prensa, ¿no? Conferencias que quedaron grabadas, ¿no? Y en el caso de Sagan, su popularidad se alcanza por sus participaciones en la televisión, ¿no? Aparte, fíjense, esto también llama mucho la atención, que si el contexto de Einstein es un contexto política y económicamente difícil, porque recuerden que, bueno, viene de muy ligado al periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La bomba atómica, de ahí la recomendación que les hice a ambos grupos de leer cuando tuvieran oportunidad Guerra Atómica o Paz de Einstein, también muy interesante porque ahí un texto, un ensayo muy citado, ¿no? Por muchos científicos, filósofos, literatos, educadores en ese momento, ¿no? Bueno, para Sagan la cosa es muy diferente, ¿no? Porque en su caso es un escenario donde también pues están estos antecedentes, pero comienza de un modo muy visible esta promesa de la conquista del espacio, ¿no? Que bueno, era pues también un deseo, un interés propio del país, ¿no? Donde crecerá nuestro autor en competencia con, bueno, otras latitudes donde también se habían enfrascado en esta tarea de llegar a la luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, es extraño, es sorprendente, porque no le bastó a nuestra especie eh, admirar lo que nos rodea acá en lo inmediato, digamos, también desarrolló, qué sorprendente, insisto, a través de la ciencia, los dispositivos, las herramientas, los medios para poder llegar a otros planetas, ¿no? Entonces eso es digno de admirar, de asombrarse, ¿no? Y justo es una de las pues más fuertes motivaciones de Sagan en su niñez y juventud para convertirse en un científico del espacio, ¿no? Pero pues no solo es la cuestión de la efervescencia de preguntarse por cómo es el espacio, sino también si había posibilidad de descubrir vida en otros planetas, y eso va a convertirse en la, la motivación más fuerte en el caso de Sagan, ¿no? En el caso de Einstein, eh, por lo que podríamos nosotros
revisar de su obra con una perspectiva muy filosófica, diríamos, me atrevo a decir, que la motivación principal en Einstein ha sido esta cuestión filosófica de cómo conocemos la realidad, ¿no? ¿Qué características posee y que nos permiten a nosotros tener una idea clara de cómo suceden las cosas, ¿no? Pero en el caso de Sagan, con una vocación más de astrofísico que de físico, digamos, de un físico puro, digamos, ¿no? Aunque eso diría Bernadette Van Zoot, es una etiqueta que pues hay que cuestionar porque si sostenemos que existen las ciencias puras y las ciencias aplicadas, pues nos vamos a enfrascar en un debate que hizo que la química nunca tuviera, sino hasta muy reciente fecha, un lugar de reconocimiento, dado que siempre se habló de la física como una ciencia pura o primera, ¿no? Ya después, bueno, viene todo ese cambio donde también lo preguntamos anteriormente, si recuerdan, qué podemos decir acerca de que la química sea una ciencia básica, ¿no? Bueno, pero lo cierto es, vuelvo aquí a este contraste entre Einstein y Sagan, ¿no? Que para el autor, ¿no? De Cosmos, que bueno, justo eh, va a publicar todo lo que previo había proyectado en su programa de televisión, que justo también compartiré con ustedes ese material. Bueno, ustedes lo pueden buscar por su propia cuenta, pero creo que también lo puedo hacer acá mismo en la plataforma, porque es parte también de los materiales de consulta que creo que vale mucho la pena revisar para hacernos una idea mucho más clara de los intereses del autor, ¿no? De las habilidades que todo mundo le reconoció. Habilidad para persuadir, ¿no? Un estilo de diálogo que invitaba siempre a profundizar, no, no parecía tan distante como tal vez otros científicos, ¿no? De la época que difícilmente toleraban un diálogo donde pues la otra parte no supiera de ciencia, ¿no? A diferencia de, bueno, esa situación, para Sagan siempre fue emocionante mostrar a un público inexperto la importancia del conocimiento científico que tendría como principal aspiración comprender, ¿no? Lo que pasa en el universo, ¿no? Entonces, yo creo que acá ya podemos hacer una primera pregunta. Eh, Independientemente del área científica que se estudie, preguntarnos si efectivamente la gran meta del conocimiento científico es mirar con mayor objetividad no solo lo que pasa a nuestro alrededor, sino incluso lo que está más allá de nuestra experiencia. Porque recuerden que esas también fueron las consecuencias directas del trabajo que llevó a cabo Einstein, ¿no? Eh, Haciendo que se pudiera superar la física newtoniana, pasando al modelo que él había establecido con la teoría de la relatividad, ¿no? Bueno, pongo esto a modo de introducción, ¿no? Haciendo unos contrastes. Claro que habría que justificar mucho más. No quisiera que se piense que es una comparación superficial. Quisiera verlo o quisiera que ustedes lo vean como una guía más o menos para orientarnos y destacar ya no solo pues las proezas llevadas a cabo por Sagan, sino que realmente nos podamos ver invitados, invitadas a hacernos las preguntas que él mismo se formuló, acompañadas de pues ese tono filosófico de asombro tan indispensable para que haya conocimiento nuevo, ¿no? Si no logramos asombrarnos de la realidad, y juren lo que mientras vivamos sometidos a las impresiones cotidianas, muy difícilmente nos vamos a poder asombrar, porque en el día a día lo que se requiere pues es casi parece una mirada muy práctica, ¿no? Tener a la mano ya ni siquiera un argumento, sino alguna idea con la que salgamos al paso de nuestros problemas, compromisos, situaciones. No, realmente para que haya asombro, uno tiene que tomar distancia de esta cotidianidad que
más o menos vamos resolviendo con nuestras decisiones. Ya la mirada científica nos revela un horizonte que está, por supuesto que muy lejos de este ambiente inmediato donde parece que todo se repite, ¿no es cierto? O sea, que esto es exactamente lo mismo que fue ayer y será igual a mañana. No, no, en la ciencia muy difícilmente puede uno lanzar, ¿no?, una convicción de esa naturaleza, ¿no? Porque hay conceptos muy densos con los que al principio de lo que nos damos cuenta es de que efectivamente nada permanece, ¿no? Eh, Todo cambia, ¿no? Las cosas son en la medida en que van modificando su estructura, ¿no? En tanto que van estableciendo relaciones cada vez más complejas con otras entidades, ¿no? Con otras formas de existencia acá en esta eh, espacialidad común a la que nombramos universo, pero que no solo es un espacio en el cual se puedan mover los cuerpos, ¿no?, sino que sabemos que es todavía algo mucho más eh, complejo, ¿no?, porque va ligado a eh, una temporalidad que tampoco es la que nosotros percibimos, ¿no? O sea, el pasado, pasado, presente ahora, futuro mañana. Bueno, realmente la cosa, traduciendo todo esto que vemos a las categorías científicas con las que eh, concluimos que también formamos parte de este universo, nos revela una temporalidad profundamente diferente, ¿no? Bueno, un poco así, con algunas ideas que retomaré, bueno, que acá les voy a presentar y que espero pues sean de su interés y ayuden, ¿no? Aporten a comenzar de un modo pues ya mucho más familiarizado, ¿no?, el texto acá de la diversidad de la ciencia. Bueno, hay que reflexionar para esta sesión en el camino que recorre nuestro autor y que para muchos pues significó eh, una serie de provocadoras ideas científicas. La más conocida es la de la búsqueda de vida en otros planetas. No, no es una cuestión ajena a nuestra época, no ha pasado mucho tiempo de que se hace una declaración oficial en Estados Unidos en donde se acepta, ¿no?, ya y reconoce públicamente que sí, hay vida en otros planetas. Uno se pregunta cuál hubiera sido la reacción de Sagan frente a esa declaración, con implicaciones políticas, ideológicas, económicas interesantes, ¿no? Digo, a lo mejor y si no es esa declaración, todo lo que se dijo también no hace mucho, recordemos, al menos, bueno, si estuvieron acá en el estado de Puebla, con la expulsión, ¿no?, de cenizas del Popocatépetl, ¿no? Bueno, que sí es un centro, ¿no?, de, bueno, son cuestiones que pasan de ser extraordinarias a, si las reflexionamos con sentido crítico, despiertan sin duda la inquietud de saber por qué nosotros, los seres humanos, eh, nos hacemos ese tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de la constante duda acerca de si solo somos nosotros los únicos seres capaces de razón que habitan el universo, ¿no? Y bueno, no dudamos, y eso es algo que destaca este biógrafo de Sagan, que todo lo que hay a nuestro alrededor, y para ser muy concretos, pues nos referimos a toda la información que recibimos de los diversos medios que consultamos, estando en línea, conectados, ¿no? Las series, los programas, los contenidos en línea, vamos, siempre también nos van proyectando estas dudas, ¿no? O si no, estas pruebas
que, bueno, sabemos que no, en un sentido estricto no son pruebas, ¿no? Pero van alimentando nuestro imaginario, nuestra percepción acerca de temas como el que llamó todo el interés de Carl Sagan, ¿no? Y con todo, aun cuando parece que, así como al hablar de la religión, al tocar estos temas de todas las preguntas posibles que han de surgir cuando se estudia el universo o se tiene interés por él, bueno, de pronto que parece que ya no estamos solo en el terreno de la ciencia, sino un poco, para decirlo de la manera más objetiva posible, en el terreno de la ficción, ¿no es cierto? O sea, cómo es que al final todo lo que el cine, la literatura, la divulgación de estas preguntas para nosotros ahora muy de la mano con las horas que pasamos consultando la red, bueno, cómo todo eso finalmente va creando una ficción tan reveladora de nuestros temores, nuestros intereses y lo mismo también de nuestros deseos, ¿no? Entonces, bueno, seguro tiene mucho que ver con la preocupación de cómo será la vida para nosotros a futuro, por ejemplo, ¿no? De qué manera nos vamos a trasladar de un punto a otro, cómo todas las repercusiones acerca de lo que va descubriendo la ciencia modificarán nuestros estilos de vida, ¿no? En fin, y Sagan era un promotor, ¿no? De toda esa ficción que sabía podía tener un sustento científico. Y por eso, a pesar de la incomodidad que pudo causar varias de sus ideas, se le tenía mucho respeto, ¿no? Eso pues, es también un contraste interesante, ¿no? Por un lado, quienes lo acusaban de chantajista, ¿no? De pseudocientífico, de pues realmente haber perdido la seriedad de los temas, sobre todo también porque al opinar sobre muchos otros asuntos que no estaban aparentemente relacionados de primera mano con la ciencia, pues también tuvo como ideas bastante revolucionarias, ¿no? Bastante discordantes a eh, nociones impuestas o establecidas en su momento, ¿no? Bueno, del primer material que les comparto, ¿no? Ustedes, bueno, ahí al término de la sesión comparto también aquí la presentación, si es que quieren entrar a estas páginas que les estoy mostrando. Bueno, todas son sobre la vida del autor, ¿no? Eh, Bueno, dice acá esta primera consulta, lo primero que habría que decir es que nace en Brooklyn el 9 de noviembre de 1934, ¿no? En el seno de una familia humilde, hijo de Samuel Sagan, inmigrante del antiguo imperio ruso, hoy Ucrania, eh, y de Rachel Molly, una ama de casa neoyorquina. También tuvo una hermana, Carol, de la que dice el autor, ¿no? De la nota biográfica. No he logrado encontrar mucha información en las redes. Yo quise buscar también alguna fotografía, si es que existía, de los padres de Sagan. Tampoco me fue posible encontrar, no para compartir. Si ustedes tienen pues más suerte o investigan más a fondo y eso lo quieren incluir en la infografía, pues estaría también muy interesante, ¿no? Eh, este punto me llamó la atención, por eso es que lo traigo acá, ¿no? A la presentación. El padre no era, pues, una persona muy religiosa, ¿no? Pero sí, sí lo era la madre de Sagan, dice aquí la nota, que creía en Dios, ¿no? Y provenía de una tradición judía, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos un poco las condiciones familiares en las que crece Sagan con un padre no del todo religioso, sino que lleva consigo la experiencia del exilio, ¿no? De llegar a vivir a un país diferente. Y por otro lado, eh, que pues justo era la madre quien, eh, por esa descendencia judía, estaba mucho más vinculada
a, digámoslo como acá, la creencia en Dios, ¿no? Por eso me ha parecido pertinente subrayarlo, ¿no? Dado que pues es el tema, ¿no?, al que vamos a estar haciendo alusión de manera constante. Sostiene acá, y lo mismo lo podemos encontrar en otras fuentes, que ese contraste influye fuertemente en los primeros años de nuestro autor, como si se tratara de dos personajes diferentes con los que tuvo que aprender a convivir Sagan, ¿no? De los cuales al final él va a configurar una idea propia con respecto a la cuestión religiosa. Y noten cómo, siendo que la madre era quien, pues, era mucho más cercana a la religión, de ella, dice al menos esta nota, y lo mismo la biografía que les estoy presentando al comienzo, sí, que fue ella quien le ha transmitido esta capacidad de análisis, ¿no? Y por otro lado, pareciera que estas dos cualidades son muy deseables para quien desee acercarse o ejercer el conocimiento científico, que aparte del análisis, bueno, también haya esta apertura al asombro, como acabamos de decir, ¿no? O bien dice aquí el texto, una fascinación heredada de su padre, ¿no? ¿Qué es lo que dice Sagan de esta infancia con dos personalidades diferentes? Y llama la atención que en lo que pone el acento es en las creencias religiosas que tenían. Bueno, dice Sagan sobre sus padres, no eran personas que se hubieran dedicado a la ciencia, no sabían casi nada de ella, ¿no? Pero al introducirme al escepticismo y la fascinación, me enseñaron dos modos de pensamiento que son esenciales en el método científico, ¿no? Y de aquí yo extraigo otra pregunta para ustedes, ¿no? Ahora que les dé la palabra, si están de acuerdo, ¿no?, con esta expresión de Sagan, que para poder aprender ciencia y practicarla, hace falta tener una perspectiva de análisis crítico, ¿no? No dejarse llevar por las ideas generales que escuchamos en todas direcciones sobre lo que pasa en el mundo, y también esa fascinación, ¿no? Ese deseo de aprender, de conocer más, que bueno, en gran parte de la biografía de Sagan, ¿no?, Una vida en el cosmos, se habla de eh, su dinamismo para aprender durante sus primeros años, ¿no? O sea, que era un niño y luego, pues, un adolescente que tenía gusto por el aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, estudiaba mucho, leía mucho, y todo muy en relación con el universo, ¿no? El comienzo de la biografía de Princeton comienza precisamente hablando de este escenario de una de las ferias norteamericanas, que bueno, pues ya eh, más o menos nos podemos hacer una idea del escenario, ¿no? Donde pues entre juegos, comidas, había mucho espectáculo, ¿no? Porque pues sabemos que es una cultura muy del espectáculo, ¿no? Estados Unidos. Y llamaba mucho la atención esto, ¿no? Viajar en el tiempo, ¿no? Conquistar el universo, eh, todo lo que podría ser, hemos dicho, en términos pues lo más objetivamente posibles, ¿no? Construir una ficción, aparte porque pues la alimentaba un país que pretendía ser el primer descubridor de todo eso, por supuesto, ¿no? Y bueno, le vino bien a Sagan ese medio, esa tendencia a lo fascinante, y lo mismo parece creer que podría ser él un científico capaz de lograr pues cambios, ¿no? Revoluciones, descubrimientos hasta ese momento insospechados, ¿no? Y,
Acá, bueno, les digo, voy a compartir con ustedes este vínculo, ¿no? Para que cuando tengan oportunidad no lo pasen por alto porque va a ayudarnos a contextualizar mucho de lo que veremos en el libro de la diversidad de la ciencia, que al menos, pues, eh, el primer programa de la serie de Cosmos puedan revisarlo, ¿no? Es muy interesante, por supuesto que los recursos de la época no lo hacen tan atractivo como ver hoy cualquier programa en estas plataformas donde pues el contenido visual es mucho más atractivo, más interesante, más nítido, más realista. Acá con los recursos de la época, bueno, parece que sí se logra, sin duda, despertar ese efecto de asombro y de curiosidad por el universo. Sobre todo porque va acompañado de la descripción que hace el propio Sagan de cómo es que la ciencia va avanzando en ese campo, ¿no? Entonces, tal vez más que las propias imágenes, lo que cuenta es escuchar la reflexión hecha por Sagan de esa búsqueda en manos de la ciencia y que finalmente es un deseo propio de nuestra especie, ¿no? O sea, es una inclinación natural para nosotros hacernos la pregunta de si somos los únicos en el universo con la capacidad de reflexionar en nuestros actos o que podemos soñar con la vida en otros planetas, ¿no? En fin. Lo primero que dice Sagan, ¿no? En este programa de Cosmos es lo siguiente. Me pareció muy interesante, muy padre, para que lo comentemos acá y lo reflexionemos, ¿no? Dice Sagan, ¿no? Y bueno, imagínenlo un poquito ahí con el contexto, ¿no? La música, la toma de la cámara hacia el mar, bueno, todo eso, sí, sí creo que está muy bien trabajado, ¿no? Se escucha decir a Sagan, ¿no? El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. Ya de entrada, esta idea muy filosófica nos hace reflexionar mucho sobre el alcance de nuestro conocimiento acerca de lo que hay en el mundo, ¿no? Resulta que al ponernos a pensar qué es el cosmos, tendríamos que imaginar, ¿no? Como lo hace en cierto modo Painberg, ¿no? Al decir, bueno, es que muchos de estos supuestos acerca de la existencia de los primeros elementos químicos en el universo va de la mano con imaginar, ¿no? La manera en la que se fueron configurando, ¿no? Relacionando que claro, después la evidencia científica va a confirmar si esa imagen de una gran explosión fue real o un mero intento por explicar el origen de todas las cosas, ¿no? Pero claro, no se llega a una explicación objetiva del origen de las cosas si no se pasa también por todas estas sospechas, estas ficciones, ¿no? Estos deseos, insisto, que al parecer son característicos de nuestra especie, ¿no? La contemplación del cosmos nos perturba, sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, como si estuviera confesando el propio Sagan qué es lo que siente cada vez que se ha puesto a pensar en el universo, ¿no? Una vaga sensación como si fuera un recuerdo lejano de que nos precipitamos en el vacío, ¿no? Habrá que pensar, bueno, esta es una invitación otra vez, cada uno, cada una, qué experiencia eh, les lleva a esta sensación de precipitarse al vacío, ¿no? Sorprendentemente, Sagan lo ha sentido en el campo de la ciencia, ¿no? Eso creo que es digno de mencionar, ¿no? Qué tan emocionante se vuelve este trabajo que de pronto uno se entrega completamente, ¿no? Y uno se siente, bueno, disparado a todo, ¿no? ¿No? Expuesto a tantas eh, posibilidades. Lo mismo podríamos decir, creo que es muy común verlo también en los artistas, ¿no? Que se entregan a la obra, ¿no? A su creación
y hasta parece que se pierden a sí mismos, ¿no? Bueno, llama mucho la atención que Sagan haya logrado tener una experiencia así de dinámica a través de la ciencia, donde pues lo que decimos es que en el conocimiento científico hay que tener control, rigor, sistematizar, planear, controlar, ¿no? En fin, pero bueno, seguro eso es cierto. Lo mismo que la emoción por el conocimiento científico, por las puertas que puede abrir, seguro también provoca pues esto que describe Sagan, ¿no? Al comienzo, son lo primero que dice en el programa de Cosmos, ¿no? Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios, ¿no? Sin duda, esa búsqueda personal de Dios la tuvo que haber hecho Sagan a partir del estudio y comprensión del universo, porque para él representaba, leímos acá, el mayor de todos los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Podemos ver acá una relación muy íntima, muy profunda también con lo que expuso Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? El tamaño, noten qué interesante. Si la ciencia se hace preguntas concretas acerca del universo, pues una de ellas ha de ser, como también lo dijo Einstein, por supuesto, pues cuánto mide el universo, cuál es su tamaño y sobre todo, mucho más filosófico aún que saber sus proporciones, cuál es su edad, ¿no? O sea, este tema, recuerden, ¿no? Bueno, es importante para el caso de acá, nosotros, los compañeros y compañeras de nuevo ingreso, pero que posiblemente los compañeros y compañeras ya de semestres más adelantados en la carrera sepan que la edad del cosmos influye fuertemente en la perspectiva de las leyes del caos, ¿no? De Prigogine y de bueno, otros importantes químicos que concluirán que al hacer este estudio del pasado del universo, que los procesos materiales o el comportamiento de la materia es irreversible, ¿no? O sea, es decir, solo podemos hacer esta hipótesis basándonos, ¿no? En una posibilidad, porque poder dar un salto hacia el pasado del universo en términos materiales no es posible, ¿no? No es posible. Aun cuando la física eh, también ¿no? ha planteado el significado de esa posibilidad, ¿no? Si pudiéramos nosotros volver al pasado, ¿no? Hay una serie que me parece bien interesante, ¿no? En Netflix, ¿no? Una serie alemana que habla de esta posibilidad, ¿no? De volver al pasado y lo muestra de un modo muy complejo, así que, bueno, información al respecto hay mucha, ¿no? Pero yo creo que destacar, más allá de las implicaciones científicas que esto puede tener, su posibilidad o no, llama la atención que sea desde el escenario de la ciencia donde se desprendan estas inquietudes, ¿no? Bueno, pero que todo esto está más allá de lo que podemos comprender, era algo pensado así por Sagan, perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad, categorías que ya no solo están en la ciencia, sino también en la religión, cosa interesante. eh, Se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra, ¿no? Hay un punto de referencia desde el cual podemos aspirar a un conocimiento mucho más lejano, ¿no? De las cosas que son mucho más lejanas. Por primera vez, tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino, salgan confiando, más allá de que, bueno, igual y tenga que ver la mentalidad propia del lugar donde ha crecido, ¿no? Pero que es muy cierto también que la cultura moderna eh, nos asegura estar en una etapa donde nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y creo que se puede asumir porque hace un momento ponía yo el ejemplo de Giordano Bruno, de Galileo, ¿no?
en donde, bueno, lo que tuvieran que hacer con respecto al conocimiento científico tenía que ser avalado por un régimen religioso en aquella época, ¿no? Y ahora no hay esta libertad, no esta apertura en lo general, porque por supuesto que también existen restricciones, pero que en lo general cualquiera de nosotros es libre de poder incursionar en los temas científicos que consideremos de mayor interés, ¿no? Bueno, eh, dice, por primera vez tenemos capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Otra nota interesante es que Sagan participa justo en este momento donde cobra mucha fuerza el discurso en defensa del cuidado del planeta y entonces se expone ante una comunidad científica también escéptica que estamos atravesando por una etapa compleja con el calentamiento global. Y que bueno, yo les decía, bueno, me parece que sí era a ustedes o a los compañeros, compañeras de bioética, no sé, que recientemente trabajando temas sobre bioética y el cuidado ambiental, igual ustedes ya sepan la noticia, ¿no? Hace un par de semanas, la comunidad científica internacional ya se ha puesto de acuerdo en no caracterizar esta época como la época del calentamiento global que con Sagan empezó y fue muy discutido porque pues hubo también escépticos que lo negaron. Bueno, ahora resulta que para la comunidad científica internacional ya nos hallamos en el momento de la ebullición global. No, es una cuestión bastante dramática, bastante compleja y que bueno, nos tiene que hacer despertar, ¿no? De manera crítica sobre lo que está pasando en el planeta, ¿no? Pero bueno, aclaro esto por la expresión, ¿no? Lo que puede significar. Es un momento de gran peligro, pero nuestra especie, noten la actitud optimista de Sagan, el ser humano, ¿no? Lo que llevamos de existencia en la Tierra, pues es muy corta, ¿no? Somos una especie joven, curiosa y valiente. Aparte que, pues dice Sagan, promete mucho, ¿no? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque, pues claramente, para quien se dedica a la ciencia y tiene, pues, este entusiasmo y acepta que estamos en una etapa de donde recientemente estamos realmente comprendiendo lo que pasa en el universo, pues cómo no sentirse inspirado, ¿no? Para proponer ideas, proyectos, descubrimientos. Ojalá que esa sea la experiencia de ustedes, ¿no? Tener todo ese entusiasmo, dándose cuenta de que, claro, hay situaciones urgentes que atender, pero que aprendiendo eh, de la manera más rigurosa lo que sea la ciencia, bueno, harán sin duda aportaciones importantes para resolver esos problemas y descubrir pues nuevas, nuevas alternativas, nuevas opciones, eh, nuevas ideas para comprender, ¿no? La realidad que vivimos. Sigue diciendo, Sagan, en los últimos 2 milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él, porque todo conocimiento que logremos acerca del comportamiento de la realidad repercutirá directamente en la idea que tengamos de nosotros mismos. Eso creo que ya lo habíamos mencionado incluso ahí con la lectura del texto de Einstein, ¿no? Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos. Esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, acá yo lo formularía a modo de pregunta para que, bueno, igual escuchemos algunas intervenciones, ¿no? Si están de acuerdo con la idea de Sagan, ¿no? De que todo lo que a futuro podamos saber
¿no? De nosotros mismos, del sistema al que pertenecemos, de cómo mejorar la vida y la existencia, esté profundamente relacionado con la idea que tengamos del cosmos. Y luego, bueno, cierra con una imagen poética muy interesante, muy bonita, en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Bueno, les digo que Sagan tenía mucho esta elocuencia, ¿no? En su discurso que atrapaba, ¿no? Realmente se hizo, si no de discípulos, sí de muchos admiradores por el estilo con el que podía, pareciera, compaginar el rigor de los conceptos científicos con una descripción muy poética de cómo se comporta la naturaleza, ¿no? Siempre enfocado, siempre poniendo su mirada en el universo, ¿no? O sea, que no es decir poca cosa, tan sorprendente como quien tenga como compromiso científico examinar, comprender, explicar qué es la materia oscura, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo así para Sagan en su época, hablar de el universo, ¿no? Que dijimos sobre esa noción habría que dar muchos otros rodeos, ver mucho más eh, la imagen, ¿no? Atender con más cuidado la imagen que hemos construido alrededor de esta noción de universo, ¿no? Bueno, eh, la primera parte de la biografía de Princeton, ¿no? De Sagan, eh, dice lo siguiente, ¿no? La califica de una cautivadora biografía, ¿no? Que dará amplios detalles sobre la vida de este joven astrónomo apasionado por la ciencia y obsesionado con la búsqueda de vida en otros mundos, ¿no? Hizo que, por estas razones y otras, se convirtiera, pues, en todo un personaje de los medios, ¿no? Participó en programas de televisión, tuvo su propio programa que acabo de mostrarles, ¿no? Les digo que lo primero que dice en el programa, pues sí que merece reflexionarse, ¿no? Fue un escritor hábil también, ¿no? Tuvo, bueno, esa habilidad para escribir mucho, ¿no? Más adelante, bueno, expone un poco acá la biografía y las otras referencias sobre sobre la cantidad de artículos científicos y textos de divulgación científica que produjo, ¿no? Abrió a los legos la puerta de entrada a los misterios tanto del cosmos como de la ciencia en general, porque era, dice, estos eh, apartados biográficos que le apasionaba, ¿no? Profundamente a Sagan. Buena parte de la comunidad científica vio en él, sin embargo, a un paria, a un descarado buscador de publicidad que se preocupaba más de su imagen y de su fortuna que del avance de la ciencia. Esto me parece interesante. Aparece, les digo, muy al comienzo, es la contratapa del libro, pues, ¿no? Porque, pues, siendo una imagen pública, también había una fuerte crítica a la figura, ¿no? O lo que representaba Sagan en su momento, ¿no? Princeton, quien fuera o es considerado el principal biógrafo del autor, en el texto, ¿no? Del que estoy acá compartiéndoles ya algunos pasajes, revela y documenta con rigor los aspectos rara vez tratados de la vida de Sagan, como cuáles hace una lista, ¿no? Que efectivamente va a abordar minuciosamente el autor de la biografía. Por ejemplo, el legítimo e importante trabajo al comienzo de su carrera científica. Fue un estudiante, ¿no? Y fue un estudiante destacado. Su capacidad casi obsesiva para embarcarse en proyectos infinitos, como fue la búsqueda de vida extraterrestre, pasando por sus aventuras y desventuras matrimoniales, se casó 3 veces, los avatares de su ambición académica y sus conexiones con otros personajes famosos como, bueno, ahí está Steven Spielberg o lo mismo Asimov, que
Es ahí hasta donde yo me he quedado con la lectura, ¿no? El encuentro que tuvo con este otro gran escritor, tal vez de gusto o de interés de ustedes también, ¿no? Como fue Asimov. De Asimov hay que conocer, al menos para el área, como ya lo mencioné, me parece, pues su breve historia de la química, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego viene una pequeña referencia a la trayectoria del escritor de la biografía de Sagan, ¿no? Bueno, contextualiza, les digo, el comienzo del texto, nos sitúa en 1939, ahí en una de estas ferias de Estados Unidos, donde a Sagan le ha llamado la atención todo lo que concierne a la idea del descubrimiento, ¿no? Todo lo que se promueve en ese momento y en esa época, ¿no? Los viajes, insisto, al espacio, en el tiempo, el descubrimiento de nuevas formas de vida, en fin, todo eso había motivado la imaginación de quien se convertirá, sin duda, en uno de los principales divulgadores de la ciencia de Estados Unidos, ¿no? Eh, de las cualidades o aptitudes para ejercer la ciencia, destacaba esta claridad de propósito, ¿no? Comenta el biógrafo: desde temprana edad, Carl se entregó a la fabulosa misión de buscar vida en otros mundos. En el curso de una discusión, Carl calculó muy serio que él no viajaría a la Luna o a Marte. Para cuando eso sucediera, él sería demasiado mayor. Y bueno, eso él ya lo creía a sus 14 años, ¿no? A sus 10 años. Después, luego de estas exploraciones espaciales, ¿no? Estas misiones, eh, comentaba Sagan, ¿no? A un periodista. Eh, bueno, Sagan busca desesperadamente vida en algún lugar, donde sea, en Marte, en el Titán, en el sistema solar, fuera de este, en todas las diversas cosas que hace, ese es el hilo conductor. Y si lo destaco es porque en el texto que vamos a revisar, al menos 2 capítulos están dedicados al tema de la vida fuera del planeta, o lo que ya formalmente la biología conoce o define como el terreno de la exobiología, ¿no? Y lo que dice acá al final, el último párrafo, ¿no? El acicate en la vida y la carrera de Sagan fue la vida extraterrestre. Esto me llevó, miren, el que lo vea tan repetido en las notas biográficas de Sagan, me hace también, me motiva a hacerles esta pregunta, ¿no? De cuál es la motivación de ustedes. Bueno, acá un poco porque estamos examinando la vida del autor, ¿no? Y claro, no deja de sorprender que desde muy joven, ¿no? Siendo todavía un niño, tenía como ya, al parecer, muy claro qué era lo que quería lograr con la ciencia. Bueno, independientemente de eso, porque las circunstancias son para todos y cada uno de nosotros diferentes, sí hacerles la pregunta de qué es lo que más les apasiona, qué es lo que motiva esta decisión de venir a estudiar química acá a la universidad, ¿no? Si alguno o alguna de ustedes lo quiere compartir, pues va a ser muy, muy interesante. No hay finalidad mayor o menor, ¿no? Todos los propósitos pues son dignos de seguirse, de ver ahí la razón por la que se lleva a cabo este ejercicio, este esfuerzo. Pero creo que sí es interesante saber qué es eso, ¿no? Que impulsa a, a mantenerse en el estudio de algo que de suyo no es simple, ¿no? Requiere, bueno, digamos, lo mínimo de tiempo, de habilidades, ¿no? De capacidades que, pues claramente no todos tenemos, porque, pues quien se dedique a la química será porque tiene, se dice ahora en la educación, pues tiene el perfil, ¿no? Para poder estudiarla y sobre todo, bueno, hacer contribuciones a ella, ¿no? Bueno, esto que finalmente se va a formalizar como la exobiología,
el estudio hipotético de la vida extraterrestre, ¿no? El tema se encuentra en el primer plano o en el trasfondo de la mayoría de, bueno, y acá les digo las cuentas, los 300 artículos científicos de Sagan. No es ninguna exageración decir que la capacidad de Sagan para capitalizar el enorme atractivo del tema lo hizo rico y famoso, ¿no? Que también, bueno, es algo así como que le sacó provecho, ¿no? Y bueno, quienes fueran críticos o se sintieran incómodos por lo que Sagan estaba realizando, no dudamos que era lo que asumieron, ¿no? Que había logrado sacar ventaja de un tema que era tan popular en ese momento que solo eh, pues la aportación de Sagan fue insistir en que se trataba también de una búsqueda científica y no de una mera ficción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí cuando luego de estas exploraciones espaciales no hay evidencia de existencia de vida en otros planetas, ¿no? Bueno, lejos de desanimar a Sagan, reconsidera, ¿no? Lo que podría ser esa motivación, ¿no? Que estamos insistiendo acá, que llevó a Sagan no solo seguro a hacerse rico y famoso, sino pues a comprometerse con todos los recursos y habilidades propias de un trabajador de la ciencia, no, de un investigador, de un científico, comprometerse a seguir y a no desestimar cualquier información que aportara a aquello que le preocupó a Sagan, ¿no? Eh, Esto, insisto, no lo aparta de la tarea, al contrario, lo compromete y se convierte en lo que hoy eh, lo hace conocido para todos y todas, ser un divulgador de la ciencia políticamente comprometido, ¿no? Comprometido con, bueno, eh, esas expectativas que Estados Unidos tenía con respecto a las metas de la ciencia, comprometido también con movimientos emancipadores, ¿no? Porque les digo, al mismo tiempo que escribe sobre ciencia, va mostrando su opinión sobre temas polémicos como el consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Con respecto a los conflictos militares, ¿no? Al modo como en su momento eh, Einstein también lo llevará a cabo, ¿no? Y sobre estas cuestiones sociales, digamos, dice Princeton, ¿no? La popularidad le dio a Sagan peso político. Sagan influyó más que nadie en la planificación y la financiación del programa espacial, ¿no? Sus opiniones sobre la pseudociencia, el medio ambiente, la educación científica, los derechos de las mujeres y el racismo se difundieron ampliamente. Entonces, bueno, si en los trabajos que realicen para la próxima semana o que empiecen a hacer ya esta infografía y encuentran material valioso para profundizar en las ideas que tuvo Sagan de todos estos temas, bueno, yo creo que va a permitir que hagan ustedes un trabajo, pues rico de contenido, de compartir. Esa es la finalidad, ¿no? Sobre todo a Sagan le preocupaba la guerra nuclear, ¿no? Como científico la conocía como la gran amenaza para la existencia humana e incluso llegó a ver en ella una conexión inesperada con el tema de la vida extraterrestre. Sagan creía que la civilización humana únicamente podría salvarse a través de una reducción radical de los arsenales nucleares por parte de todas las naciones. Esta opinión constituía el núcleo de la ciencia más politizada de Sagan, como lo reflejan los artículos sobre el invierno nuclear, ensayo que creo que habría que leer, ¿no? Bueno, pero ahí para resaltar la perspectiva ética, ¿no? La opinión del autor con respecto a la guerra nuclear, que escribió en colaboración con otros colegas, ¿no? En este campo, Sagan desempeñó un papel complejo y sumamente polémico en la formación de las actitudes públicas y gubernamentales que llevaron al final de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, o sea, finalmente eh, lo que pudo haber sido un fracaso en ese momento, ahora pues sería todo lo contrario, ¿no? Pero que sí, eh, no generando evidencia científica de la posibilidad de vida extraterrestre, perdón,
entonces empezó Sagan a vincular la actividad científica a todos estos temas de interés general, ¿no? O sea, la guerra nuclear, la educación universitaria, la libertad de los derechos de las mujeres, ¿no? La crítica al racismo, en fin, temas que sabemos han estado siempre muy presentes en la cultura norteamericana, ¿no? Bueno, acá la foto de Sagan con el explorador que se utilizó, ¿no? En la misión Viking, ¿no? Con la finalidad, ¿no? También de explorar vida en Marte. Y sobre la biografía o la relación con los padres, ¿no? Un poco ahí, volviendo a la infancia, dice Princeton sobre los padres, ¿no? De Sagan. La depresión económica, ¿no? En la que vivieron los padres, pues les obligó a pues ser muy administrativos con el poco dinero que había en el momento. Resulta que hasta el final pudo Rachel, la mamá de Sagan, pues liberarse un poco, ¿no? De toda esa dificultad de tener que ahorrar, sobrevivir, en fin. Era una familia pequeña, pero sin embargo vivían en condiciones bastante limitadas. Hasta que, bueno, dice acá el biógrafo, porque les digo que abunda en detalles, confesó que por fin podía gastar sin sentimiento de culpa debido a que el dinero extranjero parecía de juguete. No, bueno. El 9 de noviembre, otra vez nos lo confirma aquí la biografía de Princeton, un 9 de noviembre del 34, nace Sagan, Carl Edward Sagan. Existen dos explicaciones de su nombre, ¿no? Una es que era el nombre del abuelo de Rachel, ¿no? Eh, Calonimus, del cual Carl sería un razonable equivalente en inglés. Otra es que se le dio un nombre similar al de la madre de Rachel, la abuela, ¿no? Kaya. El Edward procedía del británico Edward, no Eduardo, duque de Windsor. El niño fue brillante, guapo y amable casi desde la primera infancia. La madre lo adoraba, le preocupó que no caminara sin ayuda hasta los 13 meses. Nunca dejó de inquietarla que estuviera ¿no? Del crecimiento, del desarrollo de Sagan. Los padres crearon asimismo oportunidades para nutrir su mente, ¿no? Esto también lo quise retomar, porque bueno, para tener una perspectiva científica amplia de todos estos temas, tal vez algunas ya se han preguntado, bueno, si estoy estudiando química, eh, ¿por qué opinar acerca de la universidad en este momento, por ejemplo? ¿Qué es lo que puedo decir acerca de la crisis ambiental? ¿Por qué debo de tener una opinión crítica al respecto de los derechos, ¿no? Universales de las personas? En fin, todo esto acaba convirtiéndose en una formación muy nutrida a partir de las visitas que se pueden hacer a un museo, a un concierto, acercarse a otras disciplinas, y parece que justo, bueno, esa experiencia de cercanía con la cultura fue algo que desearon los padres de Sagan, ¿no? Eh, ese contacto con el instrumental científico en los laboratorios, en los museos, en la escuela, bueno, fue avivando, ¿no? Los intereses, el asombro que sintió Sagan por estudiar el universo, ¿no? Bueno, un poco más adelante, insistir mucho acá en la vocación que siempre tuvo por la ciencia, ¿no? Eh, Sus padres, bueno, le dieron una formación, cultivando en él el gusto por la lectura, por el acercamiento a las disciplinas. Acá lo retomo porque pues también alude a la cercanía que pudo tener desde niño con la química, ¿no? Pero su interés por el espacio le había llegado principalmente por la lectura
de las historias de G. Wells, ¿no? Y muchos otros autores justamente en ese momento que alimentaron la ficción de todo lo que podía existir en el universo, ¿no? Era un estudiante brillante, ¿no? Dice, pero que acostumbraba a aburrirse porque las lecciones no le resultaban especialmente complicadas. Eh, el artículo nos muestra, bueno, su paso por la escuela en 1951, hasta que, bueno, logra ingresar a la Universidad de Chicago, ¿no? Que podía admitir a un joven estudiante todavía de 16 años, muy, muy joven, ¿no? En Chicago pudo trabajar, ¿no? En diversos espacios, diversos campos, con diferentes personalidades que tal vez pues no son conocidas o que al menos están ahí presentes como figuras destacadas en la historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, viene esta cuestión de cómo al final de todo este comienzo, de todos estos orígenes, acabó interesándose por la observación científica del universo. Dice Princeton, ¿no? Las estrellas desconcertaban a Carl. Podía verlas a cualquier hora que hubiera que irse a la cama en invierno y en Brooklyn parecía que fuera de lugar, como fuera de lugar. Cuando preguntaba qué eran las estrellas, le decían que simplemente eran luces en el cielo, como lamparitas colgadas, se preguntaba, ¿no? Dice, ¿y para qué? La intuición, ¿no? De estas lámparas ahí arriba en el aire de la noche le provocaba la inutilidad, perdón, la inutilidad de estas lámparas ahí arriba en el aire en el aire de la noche le proporcionaba una sensación melancólica. Eh, bueno, esta anécdota creo que también vale la pena mencionarla porque habla de cómo se acercó el autor, ¿no? Al estudio de las estrellas, ¿no? De los planetas. Fue a la biblioteca, no pidió un libro sobre las estrellas. Fue así como el bibliotecario le da un libro de quienes también acabarán siendo maestros de él. Él protestó y consiguió la clase adecuada del libro. Ante él se abrió, perdón, un mundo lleno de encantos. Lo que le enganchó fue la afirmación de que las estrellas eran soles, tan grandes y brillantes como nuestro propio sol. Finalmente acá, cuando en la formación científica uno eh, es seducido, ¿no? Uno se convence de las grandes nociones que acompañan este aprendizaje de la ciencia, acaba uno más que interesado por ella, ¿no? Y acá hablo de la ciencia en un sentido general, con mucha más razón cuando se trata de algo tan concreto como elegir estudiar química y de ahí ver cuáles son las experiencias, ¿no? Que se adquieren mientras más se avanza en su estudio. Bueno, siguen siendo detalles muy interesantes. Ya creo que es justo el momento, la oportunidad para que escuchemos un poco sobre cómo ven de la vida del autor. Hay otras cuestiones que, bueno, yo aquí quisiera mencionarles, ¿no? Pero bueno, me remito ya al término, ¿no? Esas son las fuentes que consulté. Creo que nos ofrecen pues una mirada amplia sobre la trayectoria de Sagan. National Geographic, no una revista de divulgación, habría que decir que tal vez no 100% científica, más como que de divulgación cultural, conmemoró en un número especial la trayectoria de Sagan. Y bueno, yo acá les comparto estas dos citas del artículo, no ya pasado, pero que también vale la pena retomar. Fíjense, dice, la ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, una manera de interrogar con escepticismo al universo, con la delicada comprensión de la falibilidad humana. No, esta cita de Sagan yo creo que igual hay que tenerla muy presente conforme avancemos en nuestros comentarios al texto. El poder del escepticismo, del pensamiento escéptico se muestra
pues en este libro del que ya hemos también hecho alguna alusión, que es del 95, El mundo y sus demonios, la ciencia como una vela en la oscuridad, ¿no? Como una luz en la oscuridad, así también se tradujo, en el que trató de explicar el método científico para los lectores en general. Sagan no era escéptico, sobre todo también fue un defensor de la marihuana y abogó por ella en usos medicinales en los años previos a su muerte, ¿no? Por ahí viene, bueno, cuando muere, ¿no? Eh, bueno, ya les pasaré el texto, ¿no? Bueno, aquí las diapositivas, si ustedes quieren profundizar, que finalmente, pues es parte de la actividad a entregar el próximo lunes, ¿no? Hacer una biografía plasmada en una infografía para que, bueno, puedan ustedes aprovechar otros recursos, imágenes, fuentes de consulta, etcétera, donde ustedes destaquen algún momento de la vida del autor que consideren relevante para que, pues, la finalidad es nos adentremos, ¿no? Con más confianza, con más familiaridad al libro de la diversidad de la ciencia. Bueno, pues agradezco mucho su atención en esta presentación. Eh, Quería hacer la pausa un poco antes, pero bueno, al final consideré, mientras exponía, que sería mejor ya dejar la última parte de la sesión para los comentarios de ustedes, teniendo esta perspectiva general sobre la trayectoria de Sagan o bien aplicada a su propia experiencia. Eso creo que también es muy interesante. Cómo hacernos de una vida comprometida con el conocimiento científico, cuáles son las motivaciones iniciales que nos ponen acá en este camino, eh, qué tipo de convicción, de pasión hay detrás de esta decisión de, pues, de dedicarse al estudio de la ciencia, ¿no? Alguna especificidad debe de tener, ¿no? Algo de especial debe haber ahí cuando se elige, en lugar de hacer cualquier otra cosa, pues esto, ¿no? Dedicarse a el conocimiento científico o, como en el caso de ustedes y de los compañeros y compañeras del otro grupo, dedicarse a la química, ¿no? Entonces, bueno, escucho acá, pueden levantar la mano o bien de las preguntas que se estuvieron planteando a lo largo de la exposición. Lo mismo, conocer acá su opinión al respecto, cómo ven la trayectoria de Sagan, les parece destacada, les parece muy general, algo como que pues igual y no requiere de de mucho reconocimiento, ¿no? Puede que pues a la vista también de los críticos, coincidan ustedes de que, bueno, fue más la influencia de la época, fue un poco más que tomó un tema que finalmente lo convirtió en un personaje muy popular, muy público, o bien que la postura contraria, ¿no? Que justo podemos ver en Sagan a un espíritu atento, inquieto, haciéndose una pregunta que sin duda pues eso es lo que habría que recuperar, cuál sea la postura que asumamos sobre la trayectoria del autor. Bueno, que plantearse la pregunta sobre el universo, sin duda es ahí donde uno ya tiene que, que admirar, ¿no? Justo lo que hace que algunos se dediquen a su estudio, ¿no? A su análisis. Entonces, bueno, adelante, con toda confianza, como ven esto que hemos comentado esta sesión, es para podernos introducir con más claridad a lo que veremos a partir de la próxima semana, ¿no? En la diversidad de la ciencia. Adelante, escucho sus participaciones, escuchamos sus impresiones sobre este trabajo, si se ven cercanos, si hay también algún tema que a ustedes hasta ahora les esté motivando para mantenerse en este compromiso con el estudio de la química. Digo, cualquier comentario, pregunta alusiva a estos temas, bueno, es bienvenido. Bueno, más bien yo queriendo hacer referencia sobre la frase que dijo el autor de la ciencia como una vela en la oscuridad,
me parece interesante porque hace no mucho vi la película que usted había mencionado en una clase, que es Interestelar, y pues la verdad me fascinó esa película por la manera en cómo explican las cosas. Y bueno, la película, en resumen, dice que en lo que nosotros conocemos como agujeros hay como vida, pero que es como vida futura en la que las personas controlan el tiempo. O sea, que el tiempo, porque nosotros en la actualidad dependemos del tiempo, como que eso siempre ha sido el factor que varía todos los experimentos, tanto en física como en química, ¿no? Y que en ese lugar, por decirlo así, creado, bueno, a mi conclusión, ¿no? Creado por el mismo ser humano, pues llegamos a ese punto que ya controlamos el tiempo y podemos influir en, ahora sí que en las otras dimensiones que nosotros tenemos. Y así entonces, pues yo apoyo a que la ciencia, también incluida la física, ¿sí? Y obviamente pues se relaciona también la filosofía en ello, pues es una vela a la oscuridad porque si no fuese por los experimentos o estudios hacia otros planetas como en lo que hoy conocemos de nuestro propio planeta, pues no hubiésemos avanzado tanto y seríamos más primitivos. Y el hombre no tendría tantas preguntas que responder. Sí. Muy bien, María José, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es interesante porque tenemos dos posibilidades. Nuestra especie tiene dos posibilidades. O bien frenar a sabiendas de todas las consecuencias que acompañan eh, adquirir más conocimiento. Claro que hay consecuencias, ¿no? Positivas y negativas. Y entonces detenerse y a lo mejor inventarse otro modo de vida donde la ciencia no podría ser eh, un medio de crecimiento, de cambio, y a lo mejor repetiríamos errores del pasado, ¿no? Como en la Edad Media, donde no habría esa libertad para reflexionar, para pensar, y en cambio, bueno, habría que obedecer, eh, pues, a un régimen impuesto que nos obligara a aceptar ideas falsas, ¿no? O podemos, frente a todo lo que hoy nos ofrece la ciencia, cultivarla, aprenderla, cuestionar también, ¿no? Sabiendo que esto tomará un cauce propio, eh, siendo responsable sin duda de que mientras más claro nos sea lo que hay en el mundo, en la realidad, tal vez un poco más difícil será, ¿no? Separarnos de este desarrollo, podríamos decir, porque quisiéramos separarnos y finalmente, mientras estemos en él, más respuestas habrá a nuestras preguntas. Bueno, porque puede suceder, que era en lo que pensaba Einstein y también Sagan, que en algún punto descubramos que la ciencia ya no nos puede dar más respuestas y entonces, bueno, seguro a quien haya depositado toda su confianza en la ciencia, puede que descubrir ese punto límite, pues no le venga tan bien, ¿no? Bueno, eso para decir lo mínimo, seguro eh, también la promesa de toda esta sustitución de una naturaleza tal y como la percibimos por una realidad virtual donde efectivamente el tiempo se nos presenta de otro modo, estructurado de acuerdo a eh, una manipulación por parte de nuestra especie de lo que constituya a nivel elemental la realidad. Nos ofrece perspectivas de vida asombrosas, pero también peligrosas, ¿no? Y más allá de adentrarnos en las posibles consecuencias de que esto se mantenga en la vía del cambio, del desarrollo, del progreso, solamente insistiré en lo que también fue una preocupación para nuestro autor. Bueno, ¿qué pasa ahí cuando tal vez no tengamos todas las respuestas? Aunque Sagan
digámoslo también, apelaba a esa confianza en el conocimiento científico. La precaución de poder llegar a un punto donde ya no se avance, realmente a Sagan le daba más seguridad y confianza en que la ciencia, bueno, encontraría la manera, no digo que de esquivar, pero sí de hallar otras respuestas, otras alternativas. Meterse a los temas teóricos de cómo percibimos las categorías con las que estructuramos la imagen de la realidad, concretamente el tiempo y el espacio, claro que representan un tema filosófico profundo, donde la ciencia, fuera la química, la física u otras, ahora ya se plantean en un nivel de abstracción mayor. Eh, Pienso qué tipo de escenario en qué tipo de escenario nos instalaría. Bueno, en el de una reflexión muy detenida acerca de, digamos, lo más importante, diría yo, la existencia, ¿no? de lo que podemos conocer. Ya no es el problema de hasta dónde nos lleva la ciencia, sino concretamente del modo como existe aquello que nuestra capacidad racional nos va permitiendo, ¿no? Adentrarnos en aquello que existe. Ese es el gran tema, en el nivel en el que lo plantea María José, es, yo creo, importante, ¿no? Cómo existen las cosas, ¿no? Pero también, porque hay que mostrar pros y contras, podría alejarnos tanto de esta mirada concreta sobre los cambios sobre los que sí puede haber todavía cierto control, ¿no? Y no solo quedar expuestos en hipótesis, no en supuestos científicos y filosóficos, sí que, bueno, ese contacto con lo que está a nuestro alcance todavía para poderlo explicar, no es que hayamos conocido completamente el comportamiento de los elementos, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía hay mucho que aprender al respecto y lo cierto es que también, por otro lado, hay una visión ya muy profunda acerca de cómo controlar el tiempo y el espacio, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos se va a poder complementar. Un mayor conocimiento del comportamiento de la materia contribuirá a que esa perspectiva de control de tiempo y espacio sea más real para nosotros o para nuestra especie. Entonces, bueno, sí, interesante, ¿no? Interesante, complejo por donde se le mire, pero quisiera yo pensar que motiva, ¿no? Puede ser una fuente de motivación para mantenernos en este ejercicio de diálogo con la filosofía, con la ciencia, ver las posibilidades del trabajo de la química y, digamos, por último, ver en qué medida afecta esto que estamos mencionando, la visión de, o como lo escribe Sagan, la búsqueda personal de Dios, ¿no? Un poco ahí también eso cuando nos hacemos nos planteamos la duda de, bueno, al final, ¿qué propósito tiene todo esto? ¿Qué tipo de factores intervienen que acaban limitando o incluso redireccionando el avance de la investigación? En fin, ¿no? Sí, ahí habría que poner también atención en cómo la cuestión de esa búsqueda de Dios pues también desempeña un papel clave para que todo esto se estructure, creámoslo así, de mejor modo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por esta participación. Me hubiera gustado escuchar también otros comentarios, pero bueno, espero que con su actividad a entregar el día lunes pueda haber un desarrollo, no una exposición de la que acá, bueno, no pudimos escuchar ampliamente, salvo el comentario no de María José, que yo agradezco porque pues siempre eso justifica, ¿no? Este esfuerzo de presentar un tema y que se analice, ¿no? Que haya, se expongan las diversas miradas sobre el asunto, ¿no? Bueno, pues agradezco su asistencia, su escucha. Queda ahí entonces ya definido el trabajo que se debe de entregar el próximo lunes, la elaboración de la primera infografía sobre la vida y la obra de Sagan.
Aprovechen los recursos ya preestablecidos, ¿no? Con plantillas, con diseños, o bien háganlo por su propia cuenta. Lo más importante es que, bueno, abarquen ustedes un contenido que nos acerque más a eh, pues la vida del autor que estaremos trabajando. A partir de la próxima semana ya lo menciono reiteradamente para que comiencen la lectura de las primeras páginas del libro de la diversidad de la ciencia. Entonces, no. Bueno, cualquier duda, comentario, quedo atento. Reitero, para que pueda haber una actividad, ¿no? Lo más completa posible. Este fin de semana también pueda de su última actividad, que fue el mapa conceptual. Y bueno, nos mantenemos en contacto el día lunes, por favor, con la entrega de la actividad asíncrona, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, que terminen bien su día de actividades y lo mismo que disfruten su fin de semana, ¿no? Buena tarde a todos, que tengan buen viernes. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Ya. Hasta luego.